Yo creo que lamentablemente así está ocurriendo. Arena incluso ya anunció también para su primaria, ambos partidos, Arena y el Frente, tendrán la primaria el día 2 de julio. El 5 de julio vence el término de los partidos para poder ejecutar las primarias. Por lo tanto, se ve que hoy por hoy, desde la oposición, tendremos tres bandas, una competencia a tres bandas. Por un lado está la candidatura que ha lanzado mi partido, el FMLN. Segundo, la candidatura que está proponiendo o que va a proponer Arena, que ha anunciado. Y tercero, la candidatura de Nuestro Tiempo. Sin embargo, existe la oportunidad todavía después del 5 de julio, entre el 5 de julio y el 6 de septiembre, de acuerdo al calendario electoral, de que estos partidos puedan llegar al entendimiento de que haya una sola candidatura de la oposición. Eso todavía será posible en ese periodo de 2 meses. Yo creo que los partidos están en la obligación de reflexionar de que ningún partido por sí mismo tiene la oportunidad de derrotar a Bukele y por lo tanto la única manera de enfrentarlo es unificar a la oposición en una sola propuesta que permita enfrentar a Bukele. ¿A su criterio qué posición debería tomar el Tribunal Supremo Electoral ante estos cambios, de esta reforma de reducción? Bueno, yo creo que estamos ante un tribunal que aunque tiene capacidades técnicas, yo conozco a los 5 magistrados, a la magistrada presidenta, tengo comunicación con todos ellos y me parece que saben, conocen de elecciones, ya tienen experiencia. Sin embargo, estamos ante un tribunal que es ciego, que es sordo y que es mudo. No habla, no pone criterios. Por ejemplo, hasta hoy yo no he oído un criterio del Tribunal Supremo Electoral del impacto que va a tener para la organización electoral de estas reformas. El Ejecutivo no ha tenido la delicadeza, como ocurre en otros países, de no impulsar una reforma sin antes discutirla, consensuarla, valorarla con la autoridad electoral. O sea, el Ejecutivo y la legislatura han ninguneado al Tribunal Supremo Electoral, pero lo más grave es que el tribunal no asume el rol constitucional que le corresponde de ser la máxima autoridad en materia electoral y por lo tanto ilustrar a la ciudadanía de las implicaciones que tienen reformas como esta. Y el problema es que después del desmontaje del artículo 291A que impedía reformas a menos de un año de las elecciones, el portillo está abierto, sigue abierto, para que el Ejecutivo siga trastocando, manoseando el sistema electoral del país a su antojo. Y el Tribunal Electoral, bien gracias, en silencio. Ese es el problema central. Y con respecto a la tercera propuesta que presentó el presidente contra el ataque contra la corrupción, ¿qué opinión le trae? Me parece que es excelente y sería brillante que comenzara en casa. O sea, hay 12 expedientes, una docena de expedientes de las CICIES que la CICIES puso en manos del presidente de la República de casos de corrupción de este gobierno. Yo creo que toda la nación estamos a favor de que se combata la corrupción, pero la manera más ejemplar sería que el presidente decidiera iniciar la limpieza en casa. Hay muchos expedientes, hay 150 millones de dólares ejecutados de manera irregular durante la pandemia. Entonces lo esperable sería de que esa campaña, esa cruzada contra la corrupción, el presidente la pueda comenzar en casa. Eugenio, se habla que con la reducción de alcaldes y diputados se generaría un ahorro de aproximadamente 250 millones de dólares. ¿Es eso así? Es que ese es el problema que tiene el gobierno. En realidad esta es una reforma que no va en la dirección del desarrollo local. Esta es una reforma que tiene que ver con los graves problemas de financiamiento que tiene el gobierno. El gobierno está fracasando económicamente en el país. Bueno, uno de los detalles que uno puede ver en el informe presidencial, porque el gobierno confunde rendición de cuentas con narración de cuentos. En ese sentido, no hay en el informe ninguna explicación de la crisis económica que está viviendo el país. En ninguna parte del informe vimos nada de eso y por eso el ministro de Hacienda, la expectativa que tiene es, al volarse los municipios, ahorrarse 250 millones y de ninguna manera este gobierno le está recordando gastos a la publicidad, a la propaganda, a los centros de troles, a las redes sociales. O sea, en eso no hay recorte.